maravilloso que viene realizando y cómo avanza en estos años cada vez más en los temas nuestros. Agradecerte a ti, a Elías, al equipo, a Lisbeth, que nos acompaña también en el curso, y pues saludar con mucho cariño a cada uno de los estudiantes, de las estudiantes y David que están acá, y decirles que es un gusto para mí estar con ustedes. Realmente muy grato, me siento muy contenta. Y preguntarles si están escuchándome bien antes de avanzar. Creo que sí, ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. Como dijo Flavia, el título de esta presentación es La paridad postergada. Y pues vamos a ver a lo largo de las láminas por qué la he llamado así. Pero quiero contarles primero que puse esta foto que ustedes ven allí, porque de algún modo mi sentimiento es que la paridad es como esa montaña que ustedes ven allá al fondo del lago, pero hay que pasar el lago para llegar allá. Y puse dos mujeres indígenas y una niña, porque para llegar a la paridad pienso yo que siguen existiendo obstáculos muy fuertes para las mujeres de la diversidad, que en nuestra región sobre todo son indígenas y mujeres de la diáspora afrodescendiente. Y pues las niñas, que son quienes tienen que tomar la posta de esta lucha. Pero de todas maneras es un mensaje que quisiera que sea de esperanza, porque se mira y pues esperamos que podamos atravesar esa laguna que es, para retomar un poquito la alusión que hizo Flavia a la filosofía china, es agua. Y el agua en muchos sentidos es como nosotras las mujeres. Es suave, pero es fuerte. El agua es vida y pues esperamos nosotros que al atravesar este camino con esa suavidad y esa fortaleza y con toda la fuerza de la vida podamos llegar hacia allá. Bueno, en mi primera lámina yo he recogido una frase de la Secretaría General de Naciones Unidas sobre mujer y participación política, escrita hace 4 años más o menos. Y la Secretaría decía que la participación de las mujeres en los gobiernos locales del mundo es actualmente desconocida, constituyendo una brecha importante de conocimiento. Y realmente es así. Y pienso que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para ir avanzando para terminar esta brecha de conocimiento. En esta sesión vamos a ver básicamente 3 puntos. Primero, el estado del arte, el estado de la participación de mujeres como autoridades electas en la región. Cuando me refiero a la región, estoy hablando de América Latina y en este caso también de España, gracias a que la CEPAL, a través de su Observatorio de Igualdad de Género, ha incluido a España en sus estadísticas. Ya lo van a ver ustedes a continuación. Y pues vamos a ver esta participación de mujeres como autoridades electas en los órganos legislativos nacional y local. Recuerden que a nivel local los órganos legislativos usualmente se llaman consejos, aunque en Brasil también se llaman cámaras, cámaras de vereadores y vereadoras. Y también vamos a ver la participación de mujeres como autoridades electas en el ejecutivo local. Es que decir que aquí estamos hablando básicamente de alcaldesas, pero también este cargo tiene otros nombres en diferentes países latinoamericanos, entonces estamos hablando del cargo correspondiente. Vamos a ver también algunos desafíos del cumplimiento, tanto de las cuotas que existen todavía en muchos países, aunque hay países que no los tienen, y los desafíos del cumplimiento de la paridad para los países que ya los tienen. Y vamos a finalmente rápidamente a ver algunos asuntos que llamo paradojas electorales versus la representación feminista. Entonces, como les decía, pues vamos a situarnos en esta presentación sobre todo en el campo de los números, en el campo de las estadísticas, en el campo de lo cuantitativo. Sin embargo, vamos a abordar también la parte cualitativa, sobre todo con reflexiones críticas. Y bueno, el tema de pues, la participación política de las mujeres, como ustedes vienen leyendo en el curso y posiblemente en su vida, es objeto de una larga lucha de nosotras las mujeres. En los primeros módulos de este curso ustedes vieron algunos textos de
de profesoras que hablaban, hacían un recorrido de esta larga lucha, especialmente desde la Revolución Francesa. Y en cuanto a la participación política electoral moderna, pues recuerden o recordemos que se tocó mucho el tema de las sufragistas, ¿no es cierto?, que aparecen en Inglaterra, en otros países de Europa y también en nuestra América, comenzando por los Estados Unidos, pero es un movimiento que se expande mucho en América, en las 3 Américas, y quizá esto tenga mucho que ver con el panorama que vamos a ver, el panorama actual que vamos a revisar a continuación. Y entonces, decirles nada más que la historia de la obtención del voto femenino en América tiene logros muy importantes. Yo creo que parte de esta herencia y de este legado de las sufragistas se expresó en países como Ecuador, como Uruguay, como Brasil, que estuvieron entre los primeros de las Américas en otorgar el voto a las mujeres, inclusive antes que muchos países de otros continentes. Ahora, el momento presente que vivimos ahora, considerando momento como un corte que quizá va en los últimos 20 años, es un momento caracterizado por el establecimiento de 2 medidas de acción positiva, o de acción positiva. La una es el establecimiento de cuotas que han oscilado entre 20 y 30% para facilitar, mediante una obligación, que las mujeres seamos candidatizadas y podamos tener mejores oportunidades de llegar a la participación política frente a esas inmensas barreras que hemos tenido en los sistemas políticos y en los sistemas electorales de nuestros países. Y actualmente, sobre todo con 7 países que han legislado ya sobre la paridad, lo que tenemos pues es lo que yo mostraba en la lámina primera con esta foto del lago y el volcán atrás. Lo que tenemos puesto ante nosotras es llegar a la paridad. Esto a nivel, desde luego, cuantitativo. Estas 2 medidas, las cuotas y la paridad, se enmarcan en lo que se ha llamado la representación en espejo. ¿Qué quiere decir esto? Algunas de ustedes lo deben conocer. Quiere decir que sostenemos las mujeres, que si las mujeres somos la mitad o a veces un poco más de la población, debemos tener derecho paritario a los cargos de una democracia. Esa es la representación en espejo, es decir, el espejo remite a la composición poblacional. Y pues a esto se le viene llamando últimamente democracia igualitaria o paritaria. Perdón, he perdido, ¿escuchas? Sí, te escuchamos. Allá, aparecieron nuevamente los botoncitos para pasar. Ok, alguien dice allá, Betty Estela, que perdió todo. Juana María también, qué pena. María Celestina dice que hoy escucha pero no ve. Qué pena, ojalá se reconecten. Bueno, vamos a entrar ahora a revisar los resultados de la participación de mujeres en los órganos legislativos nacionales. Es decir, vamos a mirar el tema de las legisladoras, que en muchos países tienen diferentes nombres. Países con una sola cámara o con 2 cámaras, entonces tenemos senadoras, diputadas, asambleístas, etcétera, ¿no? Y pues esta pintura que ustedes ven allá se llama Las Luchadoras, y me gustó mucho ponerla acá porque justamente creo que las mujeres que han llegado en los últimos 30 años a las cámaras legislativas de nuestros países, incluyendo España, realmente son unas luchadoras, independientemente de si son feministas o no. Y bueno, vamos a tomar los datos de CEPAL, del Observatorio de Igualdad de Género del año pasado, de 2016, porque son los últimos datos con que contamos. Quiero advertirles que es muy posible que algunos datos tengan discrepancia con lo que ocurre en sus países, posiblemente porque CEPAL y el observatorio requieren, para ingresar los datos,
que les sean enviados de manera oficial por los gobiernos de los países y por los órganos electorales de cada país. Pero en todo caso, esta es, sí me gustaría contarles, una información muy, muy sólida, muy consistente, y es lo mejor que tenemos en América Latina para revisar datos estadísticos sobre varios temas. Entonces, lo que nos dicen los datos de CEPAL de 2016 es que los 12 países, que es un número muy importante, sobrepasaron la barrera del 30% en la participación de mujeres en las cámaras legislativas nacionales. Si ustedes miran aquí, a partir de Guyana hacia arriba, pues tenemos la curva que va en ascenso, ¿no es cierto? No logro ver acá, por esta barrera voy a poner un momentito, mi propia presentación, porque no logro ver allá. Tenemos un porcentaje promedio de participación de mujeres en cámaras legislativas de un 28.8, es decir, que no solamente es los 12 países que tienen sobrepasaron la barrera del 30%, sino que el propio promedio de participación de mujeres en cámaras legislativas se acerca a la cuota básica que pedíamos las mujeres del 30%. Lo notable de esto es que en los últimos años, de un modo muy acelerado, 5 países superaron el 40% de participación de mujeres en órganos legislativos nacionales. Y aquí tienen ustedes en estos 5 países, que son Ecuador, México, Nicaragua, Cuba y Bolivia. Y lo notable de Bolivia, que es comparable, digamos, en sistemas electorales, no así Cuba, lo notable de Bolivia es que es el primer país que superó la paridad. Quiero señalar también y rendir un homenaje a las mujeres bolivianas, porque este hecho, este fenómeno de haber superado la paridad, refleja una lucha intensa y sostenida de las bolivianas en lucha por su derecho a la paridad. Y esta lucha incluyó también una revisión muy fina y una exigencia muy fina sobre las normas electorales. Hace, me parece que 2 o 3 años, si no estoy equivocada, las bolivianas introdujeron una petición, una exigencia para que las listas de candidaturas en Bolivia, sobre todo las listas impares, o mejor dicho, en especial las listas impares, sean encabezadas por mujeres. De modo que le dieron la vuelta a lo que ocurría siempre, que era que los hombres encabezaban y por tanto al encabezar los hombres listas impares siempre tenían más números como hombres candidatos, mayor número. Las mujeres bolivianas pelearon por esto y les ha rendido. Miren ustedes, tienen el 53.1% de mujeres participando. 21 países, sin embargo, 21 países, que es casi duplica los que pasaron el 30%, tienen a un porcentaje de participación menores. Si ustedes ven, pues, la larga lista hacia abajo, de Guyana para abajo, comenzando con Perú, hasta terminar en Haití, que supuestamente tiene un 0% según la CEPAL, y Belice y Brasil. Belice con el 3% y Brasil con un poquito menos del 10%. Bueno, hay también que señalar que 16 países de estos 21 tienen porcentajes menores al 20%. Ok. Es importante también que nosotros conozcamos que este promedio regional que tenemos ahora en América Latina y el Caribe, incluyendo a España también, en esta gráfica que ustedes vieron, y que nos da como promedio el 28.3% de mujeres electas a órganos legislativos, supera el promedio del mundo, que actualmente es del 22.1% según la Unión Interparlamentaria, otro organismo muy respetado que no solamente tiene datos consistentes sobre la participación de mujeres en los parlamentos del mundo, sino que también en los últimos años está también apoyando de manera muy fuerte la lucha de las mujeres
por cambiar la discriminación que hemos sufrido y fortalecer la paridad. Entonces, según la Unión Interparlamentaria UIP, América Latina lidera en el mundo actualmente la participación de mujeres en los 3 poderes del Estado, donde dice de manera general en América Latina, cerca de 1/4 de los cargos son ocupados por mujeres. Según la Unión Interparlamentaria UIP, en 2012, es decir, hace 5 años, ya 8 países de América Latina habían alcanzado el 30% o más de participación de mujeres en los parlamentos. Y estos países en 2012 eran Argentina, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Granada, Guyana, México y Nicaragua. Y algunos países en ese mismo año estaban ya con la representación más alta de mujeres en el mundo. Cuba, Nicaragua, Ecuador, México, Argentina, y Argentina, que que tiene las 2 cámaras, Cámara Baja y Senado. Con esto, lo que quiero recalcarnos a todas es que lo que estamos viviendo ahora es parte de un proceso. Es un proceso que viene lentamente fortaleciendo nuestra participación política y que en los últimos años se ha acelerado, como les he comentado. Sin embargo, quiero también comentar para ustedes que este escenario tiene una gran plasticidad en el sentido de que los países que están avanzando, no todos lo hacen del mismo modo, con las mismas normas, con las mismas condiciones. Entonces, decirles, por ejemplo, que Ecuador tiene ahora un porcentaje de mujeres asambleístas nacionales que oscila en las últimas elecciones entre el 41 y el 43%, y que esto, según mi criterio, se debe al hecho de que los temas nacionales cobraron muchísima fuerza en el país a partir, sobre todo, de los últimos años del siglo pasado, de los años 90. Antes de los últimos años de los años 90 era más importante lo local en Ecuador, pero a partir del 97, 98 cobra fuerza lo nacional y entonces este porcentaje de mujeres que es el mayor en Ecuador de participación política, pues se sitúa solamente en el nivel nacional. En México, en cambio, se trata, me parece a mí, las estudiantes mexicanas quizá puedan complementar, que se trata de una revisión de las disposiciones sobre la paridad de género a nivel federal y estatal, que tiene un énfasis quizá mayor en el asunto de la normalidad estricta, ¿no es cierto?, que ha permitido que el país en 2016 cuente actualmente con un 42.4% de legisladoras. Nicaragua, en esta lámina que hemos visto de CEPAL, tiene casi el 46%, básicamente también con reformas normativas. Sin embargo, de los datos que he recogido, pues aquí en Nicaragua habría quizá procesos parecidos a los que han existido en Ecuador, aunque luego comentaremos el tema de países como Nicaragua y Ecuador, que pues logran tener estos porcentajes tan altos de mujeres en la participación política, con conflictos muy serios con lo que son los planteamientos o las agendas de las organizaciones de mujeres, en especial feministas, digamos, que existen en estos países. Por otro lado, ya comentamos que Bolivia superó la paridad con un 53.1 de mujeres en el Parlamento en 2016, y pues aquí tengo que resaltar que habría que darle pues una fuerza muy especial al hecho del trabajo que se viene haciendo en Bolivia en relación con el derecho de las mujeres indígenas a participar con base y con sustento en su propia cultura, a ser reconocidas como mujeres de la diversidad, como mujeres con una identidad distinta que luchan en un marco cultural y político diferente, simbólico diferente. Perdón, voy a regresar, pasé 2 veces. Ok. Ya les comenté que este es un proceso de varias décadas.
y que pues en los 90 fue realmente la década en que las mujeres comenzamos a dinamizar nuestro crecimiento en la participación política, y muchas de ustedes recordarán que los años 90 pues fueron años de mucho crecimiento de las organizaciones de mujeres y del movimiento feminista en América Latina. Bueno, decirles también que la Unión Interparlamentaria señala, sin embargo, que el periodo 1995-2015, es decir, 20 años, ha habido un lento avance en el mundo. Esto quiere decir que de algún modo nuestra región tiene una dinámica diferente de la que ha ocurrido en el resto del mundo. Y decirles pues que ojalá pues logremos mantener este ritmo más acelerado, y que se deben básicamente a la capacidad que hemos tenido de luchar juntas, de conseguir objetivos, de conseguir metas. Decirles también que la Unión Interparlamentaria señala que los altos cargos de las cámaras legislativas siguen en manos de hombres, y que pues a comienzos de 2015 las presidentas de parlamentos en el mundo representaban solamente el 15.8%, es decir, casi el 16%, es decir, que 84% de esos cargos estaban en manos masculinas. La Unión Interparlamentaria dice también que ese año cambió, subió un poco el porcentaje al 18% por la elección de una mujer como presidenta parlamentaria en Namibia. Bueno, acá esta lámina me pareció muy importante y se las traje a ustedes, es también de la Unión Interparlamentaria, porque ustedes pueden ver aquí la comparación entre 1995 y 2016, cómo se movió en el mundo por regiones. Y miren ustedes, el cambio en el promedio mundial fue casi de una duplicación de participación femenina en estos 20 años. Sin embargo, si ustedes ven estos porcentajes que tenemos en esta columna, la velocidad mayor se da justamente en las Américas. Las Américas es el territorio donde más se mueve, donde más cambia, donde más asciende la participación femenina en cámaras legislativas, ¿no? Y tenemos pues Asia como el continente donde menos cambios hay en el sentido positivo. Es importante también, quería remarcar para ustedes, que miren ustedes los cambios tan acelerados que están ocurriendo en la participación de mujeres en asambleas legislativas nacionales en los países árabes y en el África subsahariana, ¿no? Esto es importante. Europa está un poco más abajo y la región del Pacífico también. Bueno, vamos a mirar ahora los mismos resultados de las cámaras legislativas a nivel local, es decir, lo que en muchos países llamamos las concejalas, pero que en algunos países se llaman regidoras, en otras vereadoras, etc. Y me gustó poner esta pintura, lamentablemente no conseguí el crédito de quien la ha pintado, pero me parece que es un buen reflejo de la diversidad, porque pienso yo que una de las virtualidades que tiene la participación en las cámaras locales legislativas es que es realmente un ámbito donde se expresa mayor diversidad de mujeres que en las cámaras legislativas nacionales. Y bien, la evolución en estas cámaras no ha sido tan favorable como a nivel nacional en general. En los años 90 teníamos la idea de que la evolución en positivo de participación de mujeres en las cámaras legislativas locales o consejos municipales iba a ser un espacio paradigmático de muchos avances, pues lamento decirnos a todas pues que no ha sido así, y que pues aunque entre 1998 y 2012 el porcentaje de concejalas en toda la región, en este caso no estamos considerando España, casi se duplicó y pasó del más o menos 14% al 25%, sin embargo, luego posteriormente hubieron muchos enlentecimientos, el ritmo se detuvo para muchos países, ¿no? En 2000 fue como el parteaguas, algunos países como Bolivia y Ecuador tuvieron un crecimiento importantísimo de mujeres concejalas.
Sin embargo, aunque miren ustedes en Bolivia, en 2010, o sea, hace 7 años, ya pasó a tener un 43% de concejalas en sus municipios. En Ecuador, hasta ahora, hasta el 2014, perdón, que fue la última elección, seguimos teniendo apenas un 25% de concejalas. Y bueno, en 2012, ¿no es cierto?, países como Guatemala aún tenían porcentajes muy por debajo del 10%. 4 países superaban la masa crítica del 30%. Allí se encontraban Perú, El Salvador, Ecuador y México. Y unos pocos como Costa Rica y Bolivia rondaban la paridad. Es importante señalar aquí un aprendizaje o una hipótesis de aprendizaje que el PNUD sostiene sobre este periodo. Y es que el PNUD sostiene en un estudio que hizo, que está en el texto, en el segundo texto que ustedes están leyendo en el curso, el PNUD sostiene que cuando hay mayores porcentajes previos de concejalas en un país, años después, ellas han comprobado mayor presencia de mujeres en alcaldías municipales. Es decir, la hipótesis abona a favor de promover la carrera política de las mujeres y su adquisición de experiencia para llegar a los más altos cargos locales. Vamos a seguir en virtud del tiempo. Ok. En 2016, en América Latina, cuando tenemos un horizonte paritario en las asambleas legislativas, en América Latina las mujeres a nivel local siguen también, si ustedes lo ven aquí, alrededor del 30% como promedio regional. En este promedio estamos considerando también España, porque pienso que CEPAL y el Observatorio de Igualdad de Género toman a España como un país de referencia o de comparación para nosotros. Y pues para 2016 tenemos también un horizonte con el cual 10 países están por encima del 30%. Miren, a partir de Ecuador. Aquí lo que tengo que señalarles es que este dato de Ecuador es un dato que en CEPAL posiblemente está atrasado porque el porcentaje actual que tenemos en Ecuador es apenas del 25.7%. Pero en todo caso, esta es la estadística oficial latinoamericana y es la que vamos a usar. Y es notable también aquí señalar que pues Bolivia nuevamente, miren ustedes, superó la paridad con el 51.1%, ¿no? Esto se debe del mismo modo a la lucha de las mujeres bolivianas. Sin embargo, yo aquí quiero rendir también nuevamente un homenaje muy especial a las mujeres involucradas en los ámbitos locales, porque en Bolivia han sido básicamente las mujeres involucradas en los ámbitos locales quienes han dado esta pelea. Acá Susana dice que le asombra lo de Brasil, y pues voy a tomar su comentario para comentar algunas cosas nuevas respecto de este porcentaje. Pues Brasil es una sorpresa para muchas de nosotras. Por un lado, porque Brasil es un país que ha tenido un movimiento feminista y de mujeres muy fuerte, muy grande, y de muchas décadas, y con mucha coherencia en sus agendas, en su participación frente al Estado nacional y local. La única forma en que yo me explico este porcentaje del 13.5% de mujeres concejalas en Brasil es por el peso de lo nacional en ese país tan grande que es Brasil. Mientras en un país pequeño como Ecuador, donde apenas hay 220 municipios, en Brasil hay casi 6.000 municipios. Pero también tenemos que hablar aquí del sistema de poder que existe en Brasil. Es un sistema de poder que, aunque Brasil ha luchado mucho por la descentralización, es un sistema de poder que en inmensas áreas, sobre todo rurales de Brasil, el poder, por ejemplo, en el nordeste, el poder sigue en manos de lo que culturalmente ellos llamaron los coroneles, que son figuras patriarcales de terratenientes que controlan los poderes locales, ¿no? Esto está en un estudio
último que hicimos para Intermon Oxfam en Brasil, y pues yo ahora con este comentario voy a compartir con ustedes pronto este estudio que es un borrador. Pero bien, o sea, miren ustedes que hay 3 países, digamos que, perdón, más de tres, en todo caso Brasil, Panamá y Guatemala, que están por debajo del 15%, a partir de allí comienza a subir Colombia, hasta llegar a el 30% Ecuador, ¿no es cierto? Y lo importante de todas maneras es saber que muchas de las barreras que existen a nivel local están siendo modificadas. Permítanme ver mi presentación acá en el, ¿cómo se llama? Porque no la alcanzo a ver aquí en la pantalla del aula el último comentario. Entonces estoy acá, perdón. Ok, aquí estoy, perfecto. Ok. Entonces, en este caso también, en el caso de los logros de Bolivia, pues esto se relaciona directamente con la ley de paridad y con los cambios que lograron las mujeres en las normas electorales de su país, Bolivia. Y bueno, ahora vamos a ver un tema profundamente polémico, que es el tema de las alcaldesas. Las alcaldesas en América Latina. Vamos a ir acá de otro modo, vamos a ver primero qué pasó con las alcaldesas entre 1998 y 2012, ¿no es cierto? Y esto es importante verlo. ¿Por qué es importante verlo? Porque las alcaldías son cargos de mucho monopolio masculino, sobre todo si son alcaldías capitales de estados, de provincias, de departamentos, pues son cargos de mucho poder y son muy ambicionados por los hombres que hacen carrera política. Más aún si se trata de una alcaldía capital de un país, digamos, Ciudad de México, digamos, Brasilia, digamos, Buenos Aires, Santiago de Chile, Quito, Lima, pues son cargos que, digamos, en la mirada masculina se consideran un trampolín para llegar a la presidencia. Esto quizá explica por qué en 1998 solamente teníamos menos del 6% de mujeres en alcaldías en la región. Y explica también de algún modo este lento crecimiento que ustedes ven que se va produciendo, a veces casi solamente de décimas que van aumentando, hasta 2010, miren ustedes las 3 últimas columnas, perdón, 2010 en que el promedio latinoamericano logra un salto de 2.2 en la elección de alcaldesas y que luego sube décimas también, pero se mantiene por 3 años. Y esto es importante porque quiere decir que aquí, en este momento, hubo posiblemente un pequeño viraje, pero fuerte viraje, con la elección de mujeres alcaldías. Sin embargo, a pesar de esto, quiero decirles también a ustedes que en los años 90 hubieron alcaldesas que fueron casi como estrellas solitarias en grandes municipios de América Latina. Y una de ellas, a quien también quiero rendir homenaje, es Luisa Erundina. Luisa Erundina fue alcaldesa de San Paulo, una ciudad que creo que actualmente está por el orden posiblemente de entre 22 y 25 millones de habitantes. En la época en que Luisa Erundina fue alcaldesa o prefeita, como se llaman allá las alcaldesas, la ciudad tenía en su conurbano 18 millones de habitantes. Pero además quiero rendirle homenaje porque Luisa Erundina fue de las primeras alcaldesas o mujeres autoridades locales de América Latina que desarrollaron políticas emblemáticas de género y de igualdad. Si ustedes pueden, sería bueno que recuperen la información sobre las alcaldías de esta época de Luisa Erundina, de Telma de Sousa, no recuerdo ahora otras, discúlpenme, pero hay algunas alcaldesas que fueron como estrellas solitarias, pero de una potencia inmensa. Y bien, vamos a pasar. Este sería, según CEPAL y el Observatorio de Igualdad de Género,
la foto actual de las alcaldesas en América Latina, ¿no? Y pues el panorama, como ustedes lo ven, cambió completamente. Bueno, primero, a nivel del promedio, ustedes lo ven aquí, hubo un pequeño salto a 13.4, pero la curva es interesante mostrarla, porque si bien hay países que continúan con porcentajes muy bajos de alcaldesas, como de hace 20 años, ¿no es cierto? A partir, digamos, yo diría del 2010, se va a producir un fenómeno que va llevando la curva hacia arriba, y ojalá esta curva pueda alar al resto de países en la representación de alcaldesas. Es notable aquí señalar los cambios en Nicaragua, en Cuba, en Jamaica, en Surinam, en Belice, en Uruguay. Y me voy a quedar en Uruguay. Fíjense ustedes que lo que realmente motivó este cambio hacia arriba en los países de Sudamérica en relación con las alcaldesas fue una reforma que se introdujo en Uruguay hace 3 años, me parece, con las cuales el país estableció el cargo de alcaldías, que no lo tenía, en un nivel aún más descentralizado. Es decir, las intendencias municipales se descentralizaron y, aprovechando posiblemente el hecho de que las mujeres vienen participando muy fuertemente en Uruguay a nivel local, pues estos cargos de alcaldesas dieron un salto en Uruguay que si dejamos de lado Nicaragua, que tiene condiciones de otro tipo, es el país latinoamericano, exceptuando también el Caribe, con mayor porcentaje de alcaldesas este momento, con 21.4%. El caso de Nicaragua es un caso que quería revisar con ustedes porque es un caso muy especial. En 2012, Nicaragua establece una reforma básicamente para las elecciones municipales, estableciendo como obligatoria lo que ellos llamaron la equidad de género. Y gracias a esta reforma, pues Nicaragua tiene actualmente, según los datos que ellos han provisto para el 2016, la paridad completa en alcaldías. Ustedes lo pueden ver aquí, 2016, 50% de hombres, 50% de mujeres, y notablemente también 50% en vicealcaldes, hombres y mujeres, lo que no sucede igual en otros países de América Latina, debido a que en algunos países las alcaldías no se eligen en papeleta conjunta de alcaldes, vicealcaldes, sino solamente de alcaldes, conllevando que las vicealcaldesas sean realmente una minoría. Pero Nicaragua, con esta reforma, pues habría alcanzado la paridad en ambos cargos locales. También con las normas de alternancia, pues es importante saber que las alcaldesas tienen como vicealcalde un hombre y los alcaldes hombres tienen como vicealcalde una mujer. Es decir, tienen allí usted un cruce en las listas. Lo mismo en suplencias. Otro punto importante, que es, digamos, muy relevante para quienes analizan estos temas, es que vicealcaldes y vicealcaldesas actualmente ya tienen funciones específicas por ley. Es decir, ya no sufren el problema que afecta a muchos de estos cargos en muchos países, que las funciones les son establecidas por discrecionalidad de primera autoridad municipal. Bueno, en el caso de Nicaragua, a mí me gustaría hacer un paréntesis para comentar varias cosas, porque Nicaragua está siendo colocado por algunas entidades como el Foro Económico Mundial como el país que ha avanzado quizá más en el mundo en cuanto a la igualdad de género en la dimensión empoderamiento político en los diferentes cargos políticos que existen en un país. Y en efecto, ¿no? Fuentes ligadas al actual gobierno de Daniel Ortega hablan de que esto es un proceso de reconocimiento al derecho de las mujeres nicaragüenses a ser una fuerza política. Acá lo dice a nivel municipal, pero actualmente ellos lo plantean en todos los niveles nacionales y locales. Sin embargo, perdón, tengo que regresar acá. Sin embargo, yo ya les dije al iniciar esta presentación
tenemos la paradoja, que quizás iba a tratar al final, pero me estoy adelantando, la paradoja de que estos avances de paridad cuantitativa en Nicaragua no se corresponden con una coherencia o con un anclaje en el respeto a las agendas de las mujeres, sino que forman parte de un proceso más general, un proceso de poder del sandinismo que, digamos, tiene a las mujeres también como una fuerza social importante. Sin embargo, a nivel cuantitativo, no se puede desconocer que es un hecho que pues Nicaragua ha obtenido la paridad. Bueno, también les traigo acá un aprendizaje del PNUD como una hipótesis, es que ellos plantean en su estudio, acá ven ustedes también el nombre del estudio, que pues los países que tienen normas de cuotas o paridad, hasta 2012 lograron tener más concejalas electas que los países que no tenían normas de cuotas o paridad. Ustedes ven aquí países con cuotas 31%, países con cuotas 20%. ¿No? Este es sin cuotas ni electorales ni partidarias. Okay. Es importante también reflexionar que este estudio del PNUD reconoce también la existencia de resultados disímiles por países derivados de la aplicación de cuotas o paridad a nivel local. Y aquí, pues, uno de los ejemplos sobre el que ya existe un estudio en el que participé, muestra que las normas de paridad no afectaron para nada la participación de mujeres a nivel local. Nosotros tenemos la paridad, la nueva paridad, la llamamos así, a partir de 2008. Y pues esta nueva paridad no ha incidido en la participación de mujeres a nivel local, que como les dije, pues actualmente oscila entre 25 y 26%. La norma que sí incidió fue la norma de paridad que se estableció en 1998, perdón, y pues aquí mi hipótesis es que en esa época lo que sucedió es que el proceso social del país todavía tenía mucho énfasis en lo local, mientras que a partir del 2000 el eje de interés de las actorías sociales, incluidas las mujeres, pasa a lo nacional, por lo cual la norma de paridad a nivel local no da tantos réditos positivos como a nivel nacional. Sin embargo, en este estudio del que les hablo, también se identificaron 5 barreras del sistema electoral que conllevan que las mujeres no logren alcanzar la paridad en el Ecuador, o al menos acercarse a la paridad como debería ser. Okay. Bueno, pues acá yo les traía rápidamente unas reflexiones de autoras que han trabajado en estos temas como O'Toole, Argenti, Nolen, Thun, etcétera, que ustedes deben conocer, quienes confirman lo que acabo de decir, ¿no? Que si bien las leyes de paridad permiten superar muchas dificultades que presentan las leyes de cuotas, también se enfrentan a barreras semejantes. Y estas autoras, todas, incluyéndome a mí, ponemos énfasis en barreras que están escondidas en los sistemas electorales. Estas barreras escondidas en los sistemas electorales, en el caso de Ecuador, las hemos analizado en detalle y pues derivan de establecer el tipo de jurisdicción o circunscripción que se establece, en los tipos de lista y de voto, en el tamaño de los distritos, en los métodos de asignación de escaños, y todo esto junto forman barreras que funcionan privilegiando las opciones de los hombres. Una de estas barreras más importante, que prácticamente está en todos los países, con excepción de Bolivia, me parece este rato, es el encabezamiento de las listas por parte de candidatos hombres. Y bueno, también decirles que una cosa que hemos encontrado, un factor que hemos encontrado, es que la mayoría de sistemas electorales en los comicios municipales son de representación proporcional con listas cerradas. Y hemos encontrado que muchas veces este tipo de listas ofrecen condiciones más favorables para las acciones afirmativas, como las cuotas o la paridad para las mujeres, ¿no? Incrementan las posibilidades de acceso de candidatas a los cargos. En especial,
en circunscripciones plurinominales como son las de los órganos legislativos locales o nacionales, porque justamente cuentan con más escaños que se deben distribuir. En circunscripciones uninominales, la elección de mujeres usualmente disminuye, porque las mujeres solemos tener muchas más barreras para aplicar en estos casos, y pues en países como Ecuador, las candidaturas uninominales no se les puede aplicar la normativa de paridad o de cuotas como en otros países, porque no está asociada su par, la vicealcaldía, no está asociada a la alcaldía. Ok, otro aprendizaje que hemos hecho, que creo que ahora lo compartimos todas las mujeres en todos los países, es que estas normas de acción positiva son efectivas siempre y cuando las sanciones que estén asociadas a ellas pues se cumplan, sean exigibles, y siempre y cuando haya un claro mandato de posición de mujeres en las listas electorales. Y bien, quiero ir cerrando ya en el sentido de que muchas de nosotras seguimos a Renki y Tula por nuestra propia experiencia también, en el sentido de que el rol de los partidos políticos es clave si queremos cambiar este escenario de dificultades y barreras para el acceso de las mujeres a la participación política nacional y local. Y pues también al finalizar, quiero decir que mostrar este estado del arte, este panorama de avances de las mujeres en la participación política en los órganos de poder y de gobierno de nuestra región, y al haber mostrado los sesgos de género en los sistemas electorales, no nos quita la venda de los ojos de que hay otros factores culturales, estructurales, que a pesar de los avances alejan a determinados grupos de mujeres del ejercicio pleno de sus derechos políticos, y que producen rendimientos injustos de las cuotas y de la paridad. Pues estamos hablando justamente de ese gran conglomerado de mujeres que conforman los pueblos y nacionalidades indígenas, que conforman los pueblos afrodescendientes, pues que ellas, si hiciéramos un estudio que mirara cuántas mujeres indígenas, afros y romaníes participan en esos porcentajes que hemos visto que nos acercan a la paridad, vamos a ver que son en realidad una gran minoría que no refleja su proporción poblacional. En mi país, por ejemplo, las mujeres indígenas constituyen el 7% de la población, igualmente las mujeres afrodescendientes. Sin embargo, en la Cámara Legislativa Nacional, pienso yo que el porcentaje de mujeres afrodescendientes no llega al 1%, y de mujeres indígenas igual. Por eso quiero traer para ustedes una propuesta de la legisladora costarricense Epsi Campbell, creo que David está por ahí con nosotros, quien ha acompañado el concepto de paridad democrática, demandando ir más allá de la mera paridad cuantitativa para teñirla de un contenido intercultural. Y entonces Epsi Campbell señala que la paridad democrática intercultural debe ser una respuesta a los desafíos de América Latina para reconocer nuestra pluriculturalidad y multietnicidad, concretada en la existencia de mujeres indígenas, afrodescendientes rom, y no solamente blancas y mestizas. Es decir, garantizar una paridad que no reproduzca asimetrías raciales y culturales. Bueno, pues por ahí me quedo. Muchísimas gracias. Les puse esta pintura al final de una mujer que el cuadro se llama La Eterna Duda. Sin autor, no logré conseguir el autor o la autora, justamente porque estos temas nos hacen mucho que pensar, conllevan para nosotros muchas dudas, y pues veo que ha habido muchísimos comentarios, y agradezco muchísimo. No sé cómo podríamos recuperar, le planteo a Flavia o Elías si hubiera la posibilidad, porque vi que compartieron muchos datos actuales y me encantaría ver si pudiéramos recuperar esos datos. Muchísimas gracias. Estupendo, María, excelente tu conferencia. La verdad es que nos has dado no solamente los datos que nos iluminan en este camino para saber reconocer en qué momento estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, sino también nos has traído
interesantes interrogantes también acerca de cuáles son los desafíos pendientes más allá de lo cuantitativo, ¿no? María, no quiero detenerme yo mucho con mis palabras, sino dar lugar a las preguntas de las compañeras. Aquí te voy a, como ya no tenemos el chat ese que al principio probamos con la otra plataforma, te traslado una pregunta de Elizabeth. Dice que en el caso de la reforma que se hizo en Uruguay, ¿fue por medio de políticas públicas instaladas en ese gobierno o a través de la municipalidad? ¿Cómo se logró esa reforma? ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Quieres que tomemos varias preguntas o solo una? Vale, pero me tienes que dar un ratito porque las compañeras están aquí ávidas de participar, de intercambiar información y el chat, no sé si te has dado cuenta, va rapidísimo. Bueno, mientras quizás tú recuperas algunas, yo contesto. ¿Quién me dijiste que preguntó? Elizabeth. Elizabeth Carolina. Ok. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfectamente. Ok, en Uruguay hubo una reforma nacional de descentralización al interior de los municipios, es decir, que se aplica en todos los municipios, entiendo, pero esta es una muy buena pregunta y voy a confirmar y estaré comunicándome con ustedes en la página del curso. Lo que pasa es que la apliqué perdón, es nacional, el porcentaje lo ratifico. Es nacional, fue una reforma nacional y también quizá donde mayor éxito tuvo fue en Montevideo. Bien, te traslado alguna pregunta, un par de preguntas más. De Ana Consuelo, que pregunta, ¿qué ventaja o diferencia ha aplicado Bolivia en comparación con los demás países de América Latina para lograr tan positivo avance? Y otra pregunta que te comparto es, ante la paradoja de que el avance en la paridad no se corresponde con el avance en la agenda de las mujeres, ¿podríamos decir que la paridad es una estrategia para la igualdad formal? Y pregunta, ¿necesaria para el logro de la igualdad sustantiva? Te dejo con esas dos preguntas. Muy bien. Pues en Bolivia, yo así muy en síntesis diría que los hitos claves han sido primero la lucha de las mujeres, pues primero por las cuotas, luego por la paridad, y esto unido en Bolivia a una muy fuerte demanda de las mujeres organizadas para conseguir los mismos logros de representación a nivel formal y a nivel informal. A nivel informal me estoy refiriendo con, por ejemplo, la paridad de mujeres en sindicatos, en organizaciones barriales. Ellas lo han peleado muchísimo. Entonces, es un fenómeno, diría yo, de cambio cultural que se da en un país asociado a cambios que vienen de la legislación. Las bolivianas logran cambiar la legislación nacional también gracias a que ellas participan en tejidos organizativos muy fuertes y logran condicionar en la Asamblea Nacional Boliviana este tipo de demandas que ellas tenían a que sean reconocidas por los partidos que están en la Asamblea, por los asambleístas de diferentes bancadas que están en la Asamblea. Al mismo tiempo, cuando consiguen la paridad, que esto es lo importante y lo lindo del proceso boliviano, de las mujeres bolivianas, independientemente del gobierno que esté en Bolivia, es que ellas se dan cuenta que igual que en Ecuador, la paridad no les rinde. O sea, nosotros también tenemos ley de paridad y como ustedes vieron en la asamblea, solo tenemos 41, 43% de mujeres asambleístas y a nivel local cerca de 26% y no más. Entonces ellas estudian muy finamente con apoyo de muchas mujeres feministas de diferentes países y encuentran que hay varias barreras del sistema electoral, o sea, de cómo está configurada la candidatización de las mujeres, y encuentran que una de las más importantes es el encabezado masculino de listas. Entonces ellas plantean, me parece que son un paquete de 5 reformas electorales, de las cuales la más importante y la que más éxitos ha tenido es la obligatoriedad de que en las listas impares
esté siempre encabezada por una mujer. Si ustedes cogen su mano, yo hago siempre este ejemplo cuando hago presencialmente, y ponen, si encabeza un hombre, en una lista de 5, si encabeza un hombre, habrá 3 hombres. Por tanto, son 3 oportunidades para hombres y 2 para mujeres. Y si encabeza una mujer, son 3 oportunidades para mujeres y 2 para hombres. Desde luego, siempre y cuando esté normada la paridad y la alternancia. Entonces, ellas pelearon esto y pues han conseguido lo que ustedes vieron que han conseguido, que es en Bolivia es un avance que no es solamente cuantitativo, sino me parece a mí que está mucho más anclado a la agenda construida por las mujeres en los diferentes ámbitos nacionales y locales, a diferencia de quizá lo que sucede en Nicaragua. En relación con si estos avances en paridad cuantitativa tienen que ver solamente con la paridad, la igualdad formal, yo soy de quienes opinamos que no solamente, porque me parece a mí los procesos de acceder a estos órganos de poder son tan difíciles y duros para nosotras las mujeres, que muchísimas mujeres se convierten en aliadas de los derechos de las mujeres en el proceso de llegar al poder político. Lo he visto en muchos países, y a mí siempre me gusta contar una anécdota muy vieja de los años 90, cuando comenzaba mi trabajo en estos ámbitos, de una colega uruguaya, una compañera uruguaya, que en un taller contó que ella era la esposa de un alcalde y que estuvo siempre acostumbrada a tener todo listo para su marido alcalde. Si su marido alcalde tenía que viajar, ella le tenía lista la maleta. Si su marido alcalde viajaba, desde luego, ella cuidaba a los niños, les llevaba a las clases, al deporte. Si su marido alcalde tenía que madrugar, el desayuno estaba listo a las 5 de la mañana. Pero ella misma tenía un perfil muy fuerte que hizo que algún momento la buscaran a ella para ser candidata a la alcaldía, lo cual fue una sorpresa tremenda en su casa. Resulta que ella aceptó esa candidatura y ganó por sus propios méritos. Y ella nos contaba cómo se hizo aliada de los derechos de las mujeres, porque dice, esta experiencia de que me miraron a mí y me candidatizaron fue importante, pero más importante fue que cuando yo fui alcaldesa y, por ejemplo, tenía que viajar, no tenía a mi marido que me tenía la maleta lista. Y cuando yo fui alcaldesa, igual tenía que cocinar, ver quién lleva los niños a la escuela, los trae al deporte, etc. Es decir, es tan difícil el proceso y la ruta de llegar a la participación política que muchas mujeres que no empiezan de nuestro lado del trabajo de los derechos por las mujeres, se convierten en aliadas de nuestros derechos en ese camino. Pero más allá de eso, estamos hablando de las agendas construidas. Y entonces, por un lado, yo pienso que tenemos que trabajar mucho con las mujeres sensibles o convencidas de la igualdad de género en las cámaras legislativas y en los órganos ejecutivos, pero también con los hombres. Pienso yo que hay muchos países donde cada vez más encontramos colegas, hombres, que se suman a nuestra causa. Y entonces, el camino a la igualdad sustantiva, creo yo, es un tema de todos y todas. No es un tema solamente de las mujeres, aunque nosotras seamos quienes más estamos peleando históricamente por ello. Gracias, María. Mira, te comparto aquí 3 preguntas más y con estas vamos a cerrar y a ver si puedes hacer también una respuesta conjunta. No alcancé a recoger el nombre de quien preguntaba, pero decía, como has dicho, hay determinantes culturales y sociales que impiden la participación política de las mujeres. ¿Cómo abordarlos? ¿Hay experiencias de buenas prácticas? Luego, por otro lado, Juana María dice, mi pregunta ¿es posible que la paridad se acompañe con normas jurídicas estatuidas con agenda de género? Es decir, no basta llegar a los cargos, hay que impulsar la agenda. Y por otro lado, Teresa nos deja con una pregunta también interesante. Dice, ¿por qué en estos temas no se habla de marketing político con perspectiva de género para poder lograr transformar
el hacer político electoral de las mujeres. Con eso terminamos, María. Perfecto, muy bien. Yo sé que hubieron muchísimas preguntas y por eso si pudiéramos recuperar el foro sería buenísimo, pero no sé si es posible. Bueno, voy a comenzar por el tema de si la paridad debe ser unida, si entendí, a la agenda de género, ¿no es cierto? Que enlaza con la última pregunta que estábamos tratando. Pues mira, yo pienso que en América Latina estamos en un proceso por el cual cada vez más legislativo tenemos leyes no solamente de paridad, sino leyes de igualdad. Varios países tienen ya leyes de igualdad de género, que son muy interesantes. Tomo la experiencia de mi país, Ecuador, porque es el que más conozco y respecto del que me siento habilitada para comentar. Entonces, nosotros tenemos acá ley de paridad y ley de igualdad de género, y tenemos también planes de igualdad de género. Sin embargo, en un país como Ecuador, que ustedes conocen, han tenido un gobierno de los gobiernos progresistas alineados digamos, a la línea de Bolivia, Venezuela, etcétera. Sucede que las asambleístas que están en nuestra Asamblea Nacional acogen muy poco o han acogido muy poco en el pasado todo lo que está normado por ley, de la ley de igualdad y de los planes de igualdad, ya no son de igualdad de oportunidades, perdón, son planes de igualdad los que tenemos en Ecuador. Y esto se debe a que el poder nacional que hemos tenido hasta hace pocos meses estaba configurado de un modo patriarcal, incluyendo un patriarcalismo muy fuerte en el partido de gobierno, Alianza País. El presidente, pues, anterior se llama Rafael Correa. Sucede que hemos cambiado de hace 3 meses de presidente del mismo partido, y sucede que este presidente es menos patriarcal, o al menos lo parece, o al menos quiere tener una mayor acogida con las organizaciones de mujeres, y después de 10 años de intentar cambiar la normativa sobre la violencia de género, después de 10 años de intentar y no lograr nada, en estos 3 meses, el presidente, acompañado de las organizaciones de mujeres de nuestro país, fue a la Asamblea a dejar una nueva ley que, contra la violencia de género, una ley muy importante. Entonces, el asunto es que como en todo lo que venimos luchando, pues todo depende de las condiciones, todo depende de cómo está el escenario planteado, todo depende de las fuerzas que se deben mover. Y pues en este caso, todas las armas que podamos, con las que podamos contar y a las que podamos recurrir, nos ayudan. Pero es importante ir cambiando los balances de poder patriarcal, que muchas veces, a pesar de las leyes, y lo sabemos muy bien nosotros, las mujeres, a pesar de las leyes, pues actúan de un modo patriarcal. Voy a unir las otras 2 respuestas porque tratan de temas, perdón, no tratan de temas similares, me equivoqué. Voy a tomar el tema de las barreras culturales y sociales, y si hay una experiencia para cómo abordarlas. Lamentablemente tengo que decir que este es un tema al que no le hemos dado suficiente reflexión. Vuelvo a un país como Ecuador, pero conozco también el tema de países como Colombia, como Costa Rica, el tema de la existencia de la diversidad de mujeres al interior de este gran colectivo mujeres. Y pues hemos a veces conversado sobre la posibilidad de establecer una cuota espejo de representación al interior de la paridad para las mujeres indígenas y afro, que son básicamente las que existen, por ejemplo, en Ecuador. Entonces, en este caso, en Ecuador, si vamos a la paridad, tendría que haber, al menos en la candidatización, la posibilidad de que un 7% de mujeres indígenas y un 7% de mujeres afrodescendientes estén en ese 50% de mujeres candidatas, ¿no es cierto? Lo mismo pienso yo que debería hacerse en el caso de los hombres. Sin embargo, este es un tema, y lo tengo que decir con mucho dolor, porque a mí me duele mucho, que las mujeres que estamos activas en el feminismo no lo asumimos como debemos asumirlo, como una obligación de un compromiso político de igualdad sustantiva real. Entonces, no conozco ninguna experiencia en que esto
digamos, que haya experiencia de normas o de iniciativas diferentes, pero quizá volver a Epsi Campbell en Costa Rica, que tiene un trabajo muy fuerte sobre esto. En Colombia también, pues quizá las compañeras estudiantes que son de Colombia tengan alguna iniciativa que nos puedan compartir, pero es algo que tenemos que hacer. En Bolivia, el tema de la representación tan grande de mujeres indígenas se da por la masividad de las mujeres indígenas participando, ¿no? Y ese es otro punto que es importante. Y sobre el marketing político, que es muy, muy importante, pues sí es. Realmente es un tema que siempre se nos queda. Pienso que actualmente hay muchas herramientas de marketing político con visión feminista desarrolladas en muchos países de América Latina. Yo lamento, pero no me quedó tiempo para hablar más sobre eso. Bien, muchísimas gracias, María. La verdad es que ha dado unos datos muy interesantes, los ejemplos y las anécdotas que has contado, muy reveladores también de lo que las mujeres tienen que sortear, de los obstáculos que deben sortear y de las estrategias que sabiamente saben desarrollar para superarlos. Yo quisiera seguir hablando contigo de este tema, me encanta, sabes que es mi tema también, pero bueno, el tiempo se nos ha ido de las manos, es tarde, pero ya has visto que las compañeras, que David siguen aquí conectados y compartiendo, intercambiando información, opiniones, datos de sus países, así es que bueno, tendremos ocasión de recuperarlos en la grabación que luego les estaremos compartiendo en el aula. Bueno, es un tema sobre el cual podemos seguir trabajando, abordando y debatiendo en el foro de debate, así es que les invito a seguir participando en el mismo y agradecerles finalmente a todas, a David y especialmente a María que nos ha estado brindando y compartiendo sus saberes, sus conocimientos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de intercambio online y te seguimos viendo en el aula, María. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Flavia, querida. Sí, pues yo nada más quería decir que tú has trabajado muchísimo en este tema en los 2 textos que estamos compartiendo en el aula. Estás citada y pues cogí apenas una parte ínfima de tu trabajo inmenso. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos también. Gracias, María. Gracias y buenas noches para todos desde Granada, desde España. Saludos, lo sigo leyendo en el campus. Adelante, que ya falta poquito. Abrazos. Así es, adiós.